El vidrio flotado recocido es un vidrio transparente casi sin distorsiones que se puede producir en una amplia gama de tamaños y espesores para adaptarse a cualquier aplicación de vidrio. Entre 1952 y 1957, Sir Alastair Pilkington y Kenneth Bickerstaff de la empresa manufacturera británica Pilkington Brothers desarrollaron la primera aplicación comercial exitosa de estas patentes, consiguiendo formar una lámina continua de vidrio vertiéndola sobre estaño. El cristal fundido flota sobre el estaño y forma una superficie pareja. Las primeras ventas con beneficios se alcanzaron en 1960 y el proceso originalmente era capaz de producir solo 6 milímetros de espesor. Ahora logra producir espesores tan delgados como 4 milímetros y tan gruesos como 25 milímetros. El proceso del vidrio flotado consiste en una plancha de vidrio fabricada haciendo flotar el vidrio fundido sobre una capa de estaño fundido. El vidrio se fabrica a partir de una mezcla compleja de arena silícica, óxido de sodio y calcio como fundentes, carbonato sódico, dolomita, piedra caliza, óxido de aluminio y vidrio reciclado. Primero se vierten las materias primas para mezclarlas y se carguen a un horno de cubeta por medio de una tolva. La mezcla se funde a unos 1600 grados centígrados y avanza hacia la zona de enfriamiento. El vidrio fundido cae por un canal en una piscina que contiene estaño fundido en el que flota y se vuelve un material blando que se moldea formando una cinta. Los rodillos superiores ayudan a ir controlando el grosor del vidrio, ya que, al seguir calientes, es posible moldearlo. Se enfría en un baño de agua para que no se rompa y cuando sale del baño, la mezcla se encuentra a unos 600 grados centígrados y se realiza una vez más en los rodillos donde la cinta se enfría gradualmente con aire. La cinta se transporta mediante rodillos de goma para evitar rayaduras y facilitar el proceso. Después se accede a un escáner láser que mide la cinta con una precisión de centésimas de milímetro y revisa que no tenga imperfecciones el vidrio. Posteriormente, se corta la cinta de vidrio de manera longitudinal y transversal, dejando caer los sobrantes por un recipiente para reciclarlos. Por último, se trasladan y empacan uno a uno con brazos mecánicos que los colocan en vertical para poder transportarlos. Las principales ventajas y propiedades del vidrio flotado se las debemos a su procedimiento de fabricación. Por ende, las características del material obtenido son que la superficie del vidrio es totalmente plana y sin distorsiones, una elevada transmisión luminosa, la posibilidad de templarse para aumentar su resistencia, una muy buena claridad óptica y también funciona como un buen aislante térmico. Además, la cantidad de grosores que se pueden fabricar desde 4 milímetros hasta 25 milímetros. Gracias a las ventajas del vidrio flotado, es adecuado para cualquier tipo de aplicación como vidrio plano, ya que es el más utilizado en los productos de consumo. Además, sin la necesidad de algún pulido adicional y su flexibilidad estructural, lo hace ideal para moldearse y doblarse fácilmente en una variedad de formas mientras se encuentra lo suficientemente caliente. Entre sus usos se destacan los vidrios para vehículos como parabrisas, ventanas o espejos, espejos decorativos, ventanas y puertas, muebles como recubrimientos, mesas y puertas de armario, y también como vidrio aislante. El proceso del vidrio soplado, como lo indica su nombre, es un método mediante el cual se emplea el aliento como medio de transformación del vidrio. Es asistido por herramientas simples y en algunos casos moldes. El aire es conducido a través de un tubo de acero o pipa de soplo hasta un globo de vidrio derretido, el cual se va inflando y por medio de las herramientas y la rotación de la pipa se va transformando el globo original en una pieza determinada de vidrio. Este ha sido el principio del vidrio soplado, así como del vidrio pensado, desde el siglo I. El vidrio soplado en su forma más arcaica data del año 2000 antes de nuestra era y tuvo un crecimiento particular en el siglo I, principalmente en el Imperio Romano. También tenemos evidencia de que esta práctica tuvo lugar en las culturas egipcia, mesopotámica, de Oriente Próximo y Medio, así como la cultura china. Este proceso tuvo un renacimiento en el siglo XIV con el vidrio veneciano,
siendo uno de los más apreciados de todos los tiempos. La práctica finalmente decayó a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX con la producción en serie y los procesos mecanizados. Para producir el vidrio se requiere de una mezcla de pulverizados, la cual generalmente está compuesta de vitrificantes, que en su mayoría son silicatos, fundentes, que puede estar comprendido por carbonatos, estabilizantes de la mezcla y otros componentes secundarios, los cuales pueden ser vidrios reciclados, algunos tintes u óxidos o algún otro material para darle alguna consistencia al vidrio, como pueden ser también ciertas arcillas. Esta mezcla de pulverizados se funde en un horno a una temperatura aproximada de 1000 grados centígrados. Posteriormente, esta mezcla pasa a un segundo horno a una temperatura de 2100 grados. En este se sumerge la pipa de soplo por uno de sus extremos y se extrae una masa de vidrio fundido, la cual se conoce como el globo de vidrio. En este punto del proceso, el globo de vidrio es rodado y parcialmente enfriado en una mesa de acero. Es en este punto donde se empieza a realizar el soplido en la pipa, mientras el globo aún tiene un color naranja brillante. La esfera se va formando mediante se va introduciendo el aire y se va rodando la pipa sobre un cabrestante o bien un tripié con rodillos. Se puede agregar cualquier otra pieza de vidrio a esta esfera para realizar la pieza, siempre y cuando el agregado esté más caliente que la pieza inicial. La pieza debe de calentarse aproximadamente a 900 grados centígrados para evitar que el vidrio se cuartee, se fragmente o se deforme en el proceso de enfriado. Esto puede realizarse continuamente en el proceso sin tener repercusiones en el acabado. Con las herramientas como pinzas, tenazas o punzones se van dando los acabados finales a las piezas que se desean hacer. Finalmente, la pieza ya en su forma final debe de cortarse. Una vez cortada, se introduce en un horno de ventilación a 900 grados centígrados, el cual se va enfriando gradualmente para finalmente tener la pieza terminada. El vidrio soplado hoy en día puede tener diversos acabados, depende de la mezcla inicial de materiales de la fundición hasta del trabajo de herramientas, siendo este último el más significativo. El vidrio puede ser teñido, coloreado, mate o traslúcido, así como también puede tener texturas diversas como pueden ser lisas, esmeriladas, escurridas o con relieves. Esto dependerá del trabajo con herramientas dado a la pieza. El proceso del vidrio soplado ya no se usa como antes para realizar casi todos los productos de vidrio existentes en el mercado, ya que actualmente existen el vidrio por prensado y el vidrio flotado. Este proceso ha decaído para tener ahora un lugar en los elementos esculturales, ornamentales y de joyería. Sin embargo, también podemos encontrar que algunos artesanos siguen produciendo vajillas, copas, vasijas, entre otros artefactos. Sin embargo, al ser un proceso extremadamente caro, su valor se ve incrementado en las piezas. Ahora demos un vistazo al origen del vidrio prensado-soplado. Como sabemos, fue en las costas fenicias donde se desarrolló el importante descubrimiento del vidrio soplado en el siglo I a.C. Y durante la época romana, la manufactura del vidrio se extendió por el imperio, desde Roma hasta Alemania, impulsando y enriqueciendo fuertemente a la industria del vidrio. Es especialmente durante esta época donde a la técnica del vidrio soplado se le implementó el uso de la prensa metálica, es decir, el molde, ya sea parcial o completo. Y era un trabajo completamente manual, considerado incluso artesanal, lo que es básicamente el antecedente principal que marcó una pauta para que siglos después, durante la Revolución Industrial, primero llegáramos a la máquina semiautomática de Ashley y Arbogast, más tarde con la prensa de Michael Owens, y finalmente Henry Ingle con su alimentador de gota. Nos llevaron a la máquina utilizada actualmente para hacer botellas. La veremos más adelante. Ahora, ¿en qué consiste este proceso? Esta técnica hace uso de una especie de molde que tiene la forma del objeto de vidrio que se quiere realizar, es decir, el envase. El molde posee una superficie hueca en su interior con la forma deseada. Se introduce en él la pasta vítrea o vidrio fundido y luego se cierra. Dentro del molde se inyecta aire comprimido, el cual hace que la pasta se expanda hasta alcanzar las paredes interiores, con lo que adopta la forma deseada. Se retira una vez que el material se ha enfriado lo suficiente para mantener su nueva forma.
Acompañemos al vidrio por esta transformación. Tras haber fundido los componentes para obtener nuestra pasta vítrea, ya en estado líquido, la alimentadora la corta en gotas de un determinado peso según el envase final, pasando a través de unos canales a las máquinas donde se encuentran los moldes. El que sea una máquina con estas secciones independientes permite que se puedan fabricar simultáneamente miles de envases idénticos. Estas máquinas generalmente están en funcionamiento las 24 horas de los 365 días del año durante la vida útil del horno, que es de alrededor de 10 a 15 años. Al salir del molde son llevadas al archa de recocido, donde se podrá controlar la curva de enfriamiento. Tras esto, pasan por el tratamiento en frío, cuyo objetivo es evitar que el envase se raye o sufra algún desperfecto. Y por supuesto, finalmente pasan por un control de calidad para asegurarse de que no haya fallas en su funcionamiento. Va desde la inspección visual hecha por los operadores hasta la que realizan las máquinas de inspección que revisan varios aspectos. Pasan por la máquina de inspección visual, la cual revisa las superficies. Tras esto pasan por la inspección de espesores y después la de superficies interiores de la botella. Para distribuir la cantidad de vidrio fundido que llega a los moldes, se utiliza el alimentador de gotas. Su función es la de dosificar el material con el peso necesario para cada envase. Utiliza estas cuchillas metálicas para separar cada porción. Aquí podemos ver cómo funciona. Tras haber sido liberada la gota de vidrio en el molde, una pequeña prensa le da una preforma, con lo que obtenemos una especie de envase aún no terminado. Lo siguiente es que este pequeño envase sin terminar se moverá al siguiente molde. Se colocará y se usará el aire a presión para terminar de adaptar esta pasta al molde. Así tenemos nuestro envase final. Ahora, sus principales características son sumamente valiosas y por eso las vemos tanto en el mercado. Por supuesto, su transparencia sin nubosidades dan la sensación de higiene. Además, son excelentes para el almacenamiento de alimentos porque mantienen sus propiedades. Son 100% reciclables y tienen alta resistencia al calor. Igualmente, son resistentes a la corrosión y pueden ser fabricados con diferentes coloraciones según sea el uso que buscamos. Técnicas de transformación con las que se puede trabajar este material en la industria. Vidrio emplomado. El vidrio de plomo es un tipo de vidrio que contiene óxido de plomo en lugar de óxido de calcio en su composición. El propósito de la instalación de vidrio de plomo es para proteger a los operadores de equipos de rayos X y que además no pierdan el contacto visual con las instalaciones mientras están en funcionamiento. Vidrio cortado. Propiamente llamado vidrio de plomo cortado, es una de las tantas técnicas que hay para decorar el vidrio. Esta técnica se lleva a cabo sobre la pieza terminada, es decir, se trata de una técnica de trabajo en frío. Primero se dibuja la superficie del vidrio, luego se hacen los cortes con ruedas diamantadas y finalmente se pule. Vidrio de borosicalato. Es un tipo de vidrio que posee un coeficiente de expansión muy bajo y por el tal resiste el choque térmico provocado por los cambios de temperatura. Actualmente el vidrio de borosicalato se utiliza como material de laboratorio y en la fabricación de los utensilios llamados refractarios. Vidrio calizo. Es el vidrio común. Está formado de manera dominante por sílice, así como por calcio y sodio. Sirve para la fabricación de vasos, vajillas, mesas, ventanas, etc. Actualmente se le agrega una mayor cantidad de sílice, por lo que experimenta una resistencia al choque térmico superior. Vidrio pegado. Para unir piezas de vidrio se necesita un adhesivo que conserve las características del vidrio, como su transparencia y el que no se expanda ni contraiga con el cambio de temperaturas. Hay distintas técnicas de pegado como UV, láser, adhesivo de poliuretano monocomponente. Estos se aplican en la industria automotriz, en la industria de los acuarios, etc. Vidrio fusionado. Es la unión de vidrio con vidrio a una temperatura de 900 grados centígrados donde su punto de ablandamiento permite que la plasticidad del material origine el diseño de un nuevo producto según el molde que lo contiene o la figura que uno desea realizar, generando así un sinfín de alternativas y desde aristas redondas, transparencia, brillo, resistencia, compatibilidad, mostrando un material de fácil manejo y fidelidad. Temple térmico. Esta técnica de artesanía en vidrio, más que por motivos estéticos, se realiza por motivos prácticos. Consiste en calentar el vidrio hasta casi el punto de fusión y después enfriarlo rápidamente. Esto es para redistribuir la tensión presente en el vidrio y así hacerlo más resistente, lo que es vital para piezas de vidrio que se utilizan de manera diaria.
Vidrio coloreado. Cada color que se le pueda dar al envase le otorga una característica específica debido al componente que le da el color. Por ejemplo, el color marrón de las botellas de cerveza funciona como filtro a las radiaciones solares que puede afectar a la bebida. Finalmente, repasemos lo que se necesita para la elaboración de vidrio. El vidrio surge a partir de la fusión a 1500 grados centígrados de una mezcla de arena sílica, carbonato de calcio y carbonato de sodio, dentro de otros componentes según el requerimiento y uso posterior. La fabricación de vidrio y de productos de vidrio consta básicamente de 4 etapas: mezclado de materias primas y vidrio reciclado, fusión, moldeo y por último un tratamiento de alivio de tensiones, proceso mediante el cual pasa por un lento enfriamiento hasta alcanzar su aspecto característico de material sólido transparente. Por supuesto, tras haber sido fundido, seguirá alguno de los procesos mencionados anteriormente. Y listo, está listo para utilizarse.